Fernando, un explorador lleno de entusiasmo, cruzaba un vasto desierto, un lugar donde el espacio infinito solo estaba cubierto por arena y viento. Esta era una tierra a la que pocos se atrevían a acercarse, donde todo rastro de vida estaba enterrado bajo la arena. Pero para Fernando, esta aventura era la oportunidad de descubrir algo que nadie había visto jamás. El sol abrasador iluminaba la superficie del desierto, y el viento seco cortaba como cuchillo sobre la piel. A su alrededor, el paisaje era una pintura inerte de polvo y arena. De repente, a lo lejos, apareció una figura que interrumpió la quietud de ese lugar. Era un perro, un labrador con un pelaje brillante y unos ojos resplandecientes, que parecía mostrar una mezcla de tristeza y un misterio profundo. Fernando se detuvo, sus ojos abiertos de par en par al ver al perro. ¿Cómo es que hay un perro como este aquí, en medio de este desierto árido?, se preguntó. Todo parecía fuera de lugar. Ese perro no parecía un animal salvaje que pudiera sobrevivir en ese lugar tan inhóspito. Sin embargo, algo en sus ojos hizo que Fernando no pudiera ignorarlo. La razón le instaba a acercarse, pero su corazón le decía que este encuentro no era casual. Paso a paso, se acercó al perro, y los ojos de éste, brillando con una extraña intensidad, parecían guiarlo. Fernando sintió como si el perro lo estuviera esperando, como una señal, una indicación que no podía pasar por alto. Cuando se acercó más, un detalle lo dejó sin aliento: el perro llevaba un collar con el nombre Zeus grabado. Claramente, era un perro que tenía dueño, pero ¿cómo podía estar allí, en medio del desierto, donde no había señales de vida? Fernando se sentó, acarició suavemente al perro y le ofreció un poco de agua. Mientras ambos comenzaban a sentirse más cómodos, él pensó: definitivamente no puedo dejarlo aquí. Lo llevaré conmigo y buscaré ayuda. Abrió la puerta del coche, con la esperanza de que Zeus saltara dentro, pero lo inesperado sucedió: Zeus dio un paso atrás y negó con la cabeza, como rechazando la oferta. Lo miró fijamente a los ojos y luego ladró con claridad, como si quisiera decir algo que solo Fernando pudiera entender. En ese momento, todo pareció detenerse. Había algo en la mirada de Zeus que hizo que Fernando sintiera que el perro lo estaba guiando hacia algún lugar. No podía explicarlo, pero esa sensación extraña lo impulsaba a seguirlo, confiando plenamente en el perro, sin dudar ni un segundo. Y así, Fernando dejó el coche atrás y comenzó a caminar tras Zeus por la vasta extensión de arena. El perro lo guiaba, paso firme tras paso firme, como si supiera exactamente a dónde se dirigía y por qué lo llevaba con él. El sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, la luz se desvaneció y un viento frío recorrió la espalda de Fernando. ¿Qué sabe este perro?, se preguntaba Fernando una y otra vez. Esa pregunta seguía dando vueltas en su mente, pero había algo que no podía negar: se había adentrado en un misterio que ni él mismo podía comprender. Zeus, con su pelaje brillante y sus ojos profundos, parecía ser una señal de algo lejano, conduciéndolo hacia una verdad que aún desconocía. Todo sobre ese perro era inexplicable, y la curiosidad y el deseo de explorar empujaban a Fernando a seguirlo, a pesar de las dudas que rondaban su cabeza. Zeus no se parecía en nada a un perro maltratado o abandonado. Su pelaje estaba limpio, y su mirada era aguda, sin rastro de tristeza o daño. Por el contrario, parecía haber sido colocado aquí intencionadamente por alguien, por una razón misteriosa. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Estas preguntas giraban en la mente de Fernando mientras seguía a Zeus, cada paso solo aumentaba su confusión. ¿Podría estar perdido?, se preguntaba Fernando. ¿Pero quién llevaría a un perro a un lugar tan remoto? ¿Y por qué parece tan extrañamente seguro del camino que está tomando? A su alrededor, el desierto se extendía hasta el horizonte, sin ninguna pista que pudiera resolver el misterio. Todo era confuso, incomprensible hasta el ahogo. De vez en cuando, Zeus se detenía y miraba a Fernando, sus ojos brillaban como si dijera: confía en mí. Luego continuaba caminando, con una actitud natural pero llena de determinación. Este acto solo aumentaba la curiosidad de Fernando. Nunca había visto un perro comportarse así, como si entendiera todo, pero guardara secretos que los humanos no podían alcanzar. Cada paso de Zeus era firme, como si estuviera cuidadosamente calculado.
No vagaba sin rumbo, estaba cumpliendo una misión especial. Cuanto más seguía a Zeus, más sentía que este encuentro no podía ser solo una coincidencia. Había algo más grande, un misterio grandioso esperándolo adelante. El sol comenzaba a descender, dando paso a un cielo deslumbrante de color naranja. Las sombras se alargaban sobre la arena, como si el desierto contara una antigua historia. Fernando sentía la emoción mezclada con curiosidad, una extraña sensación como si estuviera a punto de tocar algo que podría cambiarlo todo, este viaje, y quizás toda su vida. ¿Qué está tratando de mostrarme Zeus?, se preguntaba. ¿Y cómo puede saber exactamente qué camino seguir? Esa pregunta resonaba sin cesar, como piezas de un rompecabezas esperando ser ensambladas en un cuadro misterioso. Con el paso del tiempo, Fernando continuó siguiendo a Zeus. Poco a poco, se dio cuenta de que el paisaje a su alrededor estaba cambiando. El desierto árido con su arena dorada empezó a dar paso a la vegetación verde y vibrante, la vida comenzaba a aparecer, primero solo con pequeños arbustos, luego con un denso manto de vegetación. De repente, Fernando se dio cuenta de que estaba frente a un bosque. La transición fue suave pero asombrosa, como si hubiera cruzado un umbral entre dos mundos. Los árboles gigantes se alzaban, sus copas se extendían formando un techo verde, protegiéndolo del sol abrasador. El aire aquí era fresco, lleno de vitalidad, completamente opuesto a la dureza del desierto. Zeus no dudó, continuó guiando a través de los senderos ocultos entre los árboles densos. De vez en cuando, se volvía para asegurarse de que Fernando lo seguía. Cada gesto de Zeus emanaba sabiduría y determinación, como si estuviera llevando a cabo una misión que solo él entendía. Fernando trataba de seguir el ritmo de Zeus, a veces tropezando en los caminos irregulares. Pero cada vez que titubeaba, Zeus se detenía, lo miraba con paciencia, como un guía atento que nunca dejaría atrás a su compañero. El bosque se volvía cada vez más misterioso. Los senderos parecían desvanecerse entre las copas densas, para luego aparecer repentinamente, llevándolos más adentro de un lugar que Fernando sabía que ocultaba un secreto monumental. No podía anticipar lo que sucedería, pero su intuición le decía que todo lo estaba conduciendo a un descubrimiento que nunca había soñado. Una cosa es clara, Zeus no podría realizar este viaje sin Fernando. Parece que su papel no es solo seguir, sino ser la pieza clave para desbloquear los secretos que están esperando. Mientras avanzan por los senderos nebulosos, donde las huellas casi desaparecen bajo la alfombra de hojas muertas, algo inesperado atrapa la atención de Fernando. En medio del denso bosque, en un pequeño claro bañado por la luz tenue que se filtra a través de las copas de los árboles, un objeto brilla entre las hojas secas. Fernando se detiene. Es un trozo de tela, un pequeño rincón expuesto, el resto enterrado bajo la capa de hojas y ramas caídas. Fernando frunce el ceño y se acerca con cautela. Zeus también se detiene, mirándolo atentamente, como si supiera que este momento iba a llegar. Su mirada no muestra sorpresa, sino calma, como si todo formara parte de un plan. Se agacha y recoge el trozo de tela. Es una camisa. Pero no una camisa cualquiera, es una prenda hecha de un material de alta calidad, con un diseño tan elegante que parece no pertenecer a este lugar. Fernando la toca, sintiendo la suavidad del tejido, a pesar de que está manchada. La camisa tiene manchas de barro seco y hojas adheridas, pero lo que más inquieta a Fernando es su ubicación. La prenda yace allí, como si alguien la hubiera dejado en un momento de pánico, tan apresurado que no le importó nada. Una ola de preocupación se eleva en su interior. ¿Quién se quitó esta camisa aquí? ¿Dónde está esa persona ahora? ¿Y por qué apareció en este lugar desolado? Fernando se endereza, su mirada recorriendo el bosque como si buscara una explicación. Pero todo sigue en silencio, solo el susurro del viento entre las hojas. Zeus permanece a su lado, esperándolo con paciencia. Mueve suavemente la cola y luego se da la vuelta para continuar su camino, como si dijera, sígueme, esto apenas comienza. Fernando aprieta la camisa en su mano, decidido a continuar la travesía. Se adentran más en el bosque, donde los senderos se vuelven cada vez más estrechos y cubiertos de densa hierba. Pero Zeus no parece vacilar, cada paso que da es firme y con propósito.
Después de un largo tiempo explorando el misterioso bosque, el paisaje a su alrededor comienza a cambiar. Las copas de los árboles, densas hasta ahora, de repente se abren, revelando un claro secreto en el corazón del bosque. Y allí, Fernando ve una cueva. La cueva no se parece a ningún lugar que haya visto antes. La entrada es pequeña, casi cubierta por enredaderas y vegetación, formando una cortina natural que oculta el acceso. Parece haber estado allí durante siglos, silenciosa y llena de misterio, esperando a que alguien la descubra. Zeus se detiene frente a la entrada de la cueva, inclinando ligeramente la cabeza, con los ojos brillantes mirando hacia la oscuridad profunda. Emite un suave gemido, como un estímulo para Fernando. Fernando siente que su corazón late con fuerza. La entrada de la cueva parece desafiarlo, invitándolo y al mismo tiempo asustándolo. Aparta las enredaderas para intentar ver mejor en su interior. La cueva es angosta y oscura, pero en su interior, una luz tenue parpadea. Esa luz no es intensa, solo un resplandor débil, pero es suficiente para atraer la atención de Fernando. Parpadea, incapaz de creer lo que está viendo. ¿Cómo puede haber luz en un lugar tan aislado? ¿Y quién podría estar allí dentro? Una mezcla de miedo y emoción crece en Fernando. Sabe que no puede volver atrás, todo lo que lo ha llevado hasta aquí tiene un propósito. Zeus sigue de pie a su lado, paciente como un guardián leal. Saca una linterna de su mochila y la ilumina hacia la oscura entrada de la cueva. Con cuidado, avanza, sintiendo el aire frío y húmedo que lo rodea. A medida que se adentran más, la luz parpadeante se vuelve más clara. Esa luz parece no ser natural, como si emanara de una fuente que no puede explicar. Fernando traga en seco, sus manos aferrándose con fuerza a la linterna. Sabe que lo que les espera adelante podría cambiarlo todo, tanto esta travesía como su propia vida. Pero no se detiene. Zeus avanza a su lado, sus ojos fijos en la luz, sin dudar. ¿Qué les espera en la oscuridad de la cueva? Fernando no lo sabe, pero está dispuesto a enfrentarlo. Porque ahora, parece que todo lo que ha vivido lo ha llevado hasta este momento. Zeus avanzaba como si supiera exactamente lo que hacía. El aire dentro de la cueva se volvía cada vez más denso, impregnado de humedad y el olor a piedra fría y musgo mojado. Cada paso de Fernando resonaba con un sonido sordo, rebotando en las paredes de roca y desvaneciéndose en la oscuridad, como si la cueva susurrara de manera enigmática, como si tuviera vida propia. El suelo bajo sus pies no era fácil, las pequeñas piedras y el musgo resbaladizo lo obligaban a avanzar con cautela. La tenue luz que venía de lo profundo de la cueva comenzaba a hacerse más clara, pero mantenía su aire misterioso, como una invitación lejana a la que no podía resistirse. Fernando entrecerraba los ojos, pero aún no podía determinar de dónde provenía esa luz, solo sabía que lo guiaba, paso a paso hacia el corazón de la cueva. La duda cruzaba su mente. ¿Estaba arriesgándose demasiado? Si algo sucedía, nadie sabría que estaba allí. Y él tampoco sabía que le esperaba adelante. Pero en lugar de dar la vuelta, una fuerte sensación de impulso se apoderó de él, una sensación de que la verdad, por aterradora que fuera, lo estaba esperando justo delante. De repente, el túnel estrecho de la cueva se abría, revelando un espacio más amplio. Fernando iluminó con la linterna, y la luz danzó sobre las paredes de roca pulida, brillando por la humedad. El techo de la cueva se elevaba, como una cúpula natural esculpida a lo largo de los siglos. Ya no era un pasillo angosto, sino una enorme sala, oscura pero impresionante, creada maravillosamente por la naturaleza. En un rincón distante de la sala, la luz tenue que Fernando había estado siguiendo ahora brillaba más intensamente. No era deslumbrante, pero era suficiente para hacer que la oscuridad circundante retrocediera. Era como un pequeño faro, invitándolo a acercarse, revelando un secreto que solo estaba a un paso de ser descubierto. Zeus avanzó sin dudar. Caminaba con firmeza, sin mostrar miedo ante la extraña fuente de luz. Fernando lo seguía, su corazón palpitante de curiosidad y ansiedad. El espacio a su alrededor era frío y húmedo, y gotas de agua caían del techo de la cueva, resonando con un sonido suave pero helado, como el tic-tac de un reloj del tiempo olvidado.
A medida que Fernando se acercaba a la fuente de luz, una sensación extraña recorrió su espalda. Curiosidad, emoción y miedo se entrelazaban en una sensación que no podía nombrar. Y entonces, al dar unos pasos más, la escena que se desplegó ante él lo dejó sin aliento. En una hendidura de la cueva, cubierta por una manta vieja y desgastada, había un niño. Un niño pequeño, de cuerpo frágil y delgado, cuyos ojos brillaban con miedo y súplica a la luz de la linterna. El llanto débil del niño resonaba en el vasto vacío de la cueva, llevando consigo una urgencia que parecía desgarrar el silencio opresivo. Fernando se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que veía. La imagen era demasiado sorprendente, demasiado increíble. Ese pequeño llanto era como un grito de auxilio desde las profundidades, llenando su mente de preguntas sin respuestas. Zeus estaba junto al niño, con una mirada tranquilizadora pero urgente. Miró a Fernando y luego al niño, como si dijera, es hora. Debes hacer lo que tienes que hacer. Se movía en círculos, inquieto, como si intentara proteger al niño de un peligro invisible. Fernando se agachó lentamente, su voz tratando de ser lo más suave posible. No te preocupes, todo estará bien, susurró, aunque él mismo no estaba seguro de que eso fuera cierto. Con cuidado, levantó al niño, sintiendo su cuerpo frágil y helado en sus brazos. Un dolor punzante se instaló en su corazón, el dolor de la empatía, mezclado con el horror de imaginar lo que este niño había tenido que soportar. ¿Cómo había podido un niño aparecer aquí, en una cueva desolada y fría? ¿Quién lo había dejado? ¿Y por qué? Las preguntas giraban en la mente de Fernando mientras miraba a los ojos del niño. Esos ojos, aunque llenos de lágrimas y miedo, llevaban una tenue chispa de esperanza, como si el niño supiera que Fernando era la persona que había estado esperando. Zeus permanecía cerca, sin apartar la mirada del niño y de Fernando. Claramente, el perro sabía algo, algo que Fernando aún no podía entender. Pero una cosa era segura, esto ya no era una coincidencia. Todo, desde que conoció a Zeus hasta ese momento, lo había llevado a este instante. Fernando abrazó al niño con más fuerza, su respiración volviéndose pesada. Bajo la tenue luz, en el corazón de la cueva oscura, supo que la verdadera historia apenas comenzaba. Fernando no podía dejar de preguntarse, ¿por qué estaba el niño aquí? ¿Había alguien más cerca? Pasó la linterna por la cueva, pero lo único que le dio la bienvenida fue la profunda oscuridad y un silencio inquietante. El llanto del niño, que ahora se había calmado en sus brazos, parecía ser el único sonido vibrante en este espacio desolado. Zeus, sentado al lado, parecía más tranquilo. El perro ya no daba vueltas con inquietud. Se sentó, mirando a Fernando con una expresión que casi decía, ahora entiendes por qué te traje aquí, ¿verdad? Fernando se inclinó y acarició la cabeza de Zeus, sintiéndose lleno de gratitud. Sin Zeus, nunca habría encontrado al niño, y quizás no habría tenido tiempo para salvarlo de un destino cruel. Pero ahora, se enfrentaba a una pregunta más grande, ¿quién había dejado al niño en este lugar desolado y frío? ¿Y por qué? El pequeño cuerpo en sus brazos seguía temblando, sus mejillas frías, los deditos débiles aferrándose a la vieja manta. Fernando cuidadosamente enrolló la manta más alrededor del niño, tratando de darle un poco de calor. La luz de la linterna iluminó el área cercana, y luego se detuvo sobre otra cosa, varias bolsas viejas, desordenadas, cubiertas de polvo y moho. Fernando se acercó, colocando al niño con cuidado a su lado. Se agachó y abrió una de las bolsas. Dentro había algunos alimentos podridos y una botella de agua casi vacía. Al lado de la bolsa, un pequeño trozo de papel arrugado yacía entre la tierra. Su corazón latió más rápido al recogerlo, sus ojos recorrieron las garabateadas líneas en el papel. Perdóname, hijo. No tengo otra opción. Espero que algún día puedas perdonarme. Al terminar de leer, sintió como si su corazón se apretara. Las palabras estaban impregnadas de desesperación y dolor. Imaginó al padre escribiendo estas palabras, quizás en la oscuridad, tal vez con manos temblorosas y un corazón roto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un padre dejaría a su hijo en un lugar como este?
Miró al niño que yacía en sus brazos y luego volvió a observar el papel. Había algo inquietante, algo que lo hacía sentir que esas palabras no eran solo un simple remordimiento. Fernando percibía una preocupación oculta, como si hubiera una historia más grande detrás que aún no podía comprender. Zeus seguía allí, observándolo con atención. Parecía que el perro sabía que esto no era el final. Fernando sacó su teléfono, con la mano ligeramente temblorosa mientras marcaba el número para llamar a la policía. Intentó explicar todo con su voz entrecortada: el niño, la cueva, la carta. Aunque la historia sonaba increíble, la voz al otro lado de la línea lo tranquilizó, asegurándole que llegarían de inmediato. El tiempo pasaba lentamente, como si cada segundo durara un siglo. Finalmente, la luz de la linterna del equipo de rescate iluminó la entrada de la cueva, rompiendo la oscuridad. Fernando suspiró al verlos, sintiendo que una carga invisible se había aliviado. Les entregó al niño, su corazón aliviado al ver que el pequeño recibía atención de manos profesionales. La policía rápidamente revisó la cueva, recolectando todo lo que pudiera servir como evidencia: las viejas bolsas, el papel y las huellas difusas en el suelo. Mientras tanto, continuaron haciendo preguntas a Fernando, tratando de entender mejor lo que había sucedido. Él relató todo, desde el momento en que Zeus lo guió, hasta la devastadora escena de encontrar al niño. Luego, en la comisaría, Fernando recibió una noticia que lo dejó paralizado. La investigación preliminar había revelado que el padre del niño, quien había escrito la desesperada carta, había pasado por una grave crisis psicológica unos días antes. Se creía que había traído al niño aquí en un estado de confusión, para luego abandonarlo al no poder soportar la presión. Fernando se quedó en silencio, sintiendo una tristeza mezclada con una ira inexplicable. No podía entender cómo un padre podía elegir este camino. Pero en el fondo, también sentía el dolor que ese padre probablemente había tenido que soportar, un dolor que no se podía explicar con palabras. Fuera de la ventana, Zeus yacía acurrucado, esperando. Al ver al fiel perro, Fernando no pudo evitar sentirse conmovido. Zeus no solo había salvado una vida, había iluminado todo un viaje lleno de oscuridad. Pero al mismo tiempo, sabía que esta historia aún no había terminado. Las preguntas sin respuesta seguían flotando, y el destino del niño, así como el del padre, serían piezas que necesitarían ser completadas en los días venideros. En medio del dolor, Fernando escuchó a la policía decir que el padre del niño estaba involucrado en una red de tráfico de menores. Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de que un padre pudiera vender a su propio hijo, seducido por la promesa de dinero fácil y una vida mejor para el niño, le hizo estremecer. Ese niño ingenuo y frágil había caído en manos de personas sin escrúpulos, que veían la vida humana como un simple artículo para comerciar. Fernando apretó los puños, sintiendo su corazón oprimido. No podía imaginar la desesperación que podría llevar a alguien a tomar una decisión tan cruel. El dolor y la ira desgarraban su interior. La imagen del pequeño, con sus ojos llenos de miedo pero también de confianza, seguía apareciendo en su mente. ¿Cómo podía un padre traicionar a su propia sangre? La policía continuó explicando que estaban tras la pista de la red de tráfico de menores, intentando descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Pero para Fernando, la historia no terminaba ahí. Recordó la nota de despedida en la cueva, las palabras llenas de sufrimiento, escritas por un padre desesperado y atormentado. Parecía que había un velo de secreto cubriendo la verdad, haciendo que todo pareciera confuso e inalcanzable. Luego, una revelación sorprendente se hizo evidente: el perro Zeus, el héroe de 4 patas que había guiado a Fernando hasta la cueva, era en realidad la mascota del padre. A medida que la investigación avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen a la vez trágica y esperanzadora. Los testigos del vecindario también se presentaron para brindar su testimonio. Una anciana que vivía cerca de la casa del padre contó que, el día de los hechos, lo vio comprar varias cosas: una mochila, comida, agua. Zeus también lo acompañaba. Pensé que era solo un paseo como siempre, dijo, con la voz cargada de emoción. Él amaba mucho a ese perro. Sin embargo,
la anciana se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando vio que regresaba solo esa tarde. El hombre volvió sin Zeus, luciendo desorientado y agitado, incluso sin camiseta. No sé qué pasó, pero eso me inquietó, relató. Esta información abrió una parte de la verdad. Cuando fue arrestado, el padre, ahora en un estado de pánico y agotamiento, admitió lo ocurrido. Contó que, tras ser presionado por los traficantes, se sintió llevado al borde de la desesperación. Pero incluso en su momento más oscuro, Zeus, el perro leal, nunca lo abandonó. En su declaración, el padre dijo que, después de dejar al niño en la cueva, intentó marcharse. Pero Zeus no se lo permitió. El perro comenzó a ladrar fuertemente, corrió alrededor, incluso mordió su manga, tratando de hacerlo volver. Zeus no se rindió, dijo el padre, con la voz temblorosa. Intenté ignorarlo, pero no dejó de interponerse en mi camino. Al escuchar esto, el corazón de Fernando se contrajo. Zeus no solo había salvado al niño, había luchado hasta el final para hacer lo correcto. Pero al darse cuenta de que su dueño no iba a regresar, Zeus se fue por su cuenta. Siguió los rastros, encontrando a Fernando como un último grito de ayuda. Fernando bajó la cabeza, sin poder apartar la mirada de Zeus, el perro que ahora yacía tranquilo a sus pies. En un mundo lleno de oscuridad, Zeus se había convertido en la luz que guiaba el camino. Pero la historia aún no había terminado, por delante había un largo camino para llevar justicia al niño y poner fin a la existencia de los crueles traficantes. Zeus, con su lealtad inquebrantable, le recordó a Fernando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de esperanza. Esa chispa de esperanza, a veces, proviene de los héroes menos esperados. Zeus no se rindió. A pesar de haber sido abandonado por su propio dueño, a quien había sido leal toda su vida, el valiente perro no abandonó la misión que su corazón le decía que era correcta. Zeus regresó a la cueva, encontró al niño débil que había sido dejado atrás y hizo lo único que podía hacer, quedarse al lado del niño, protegerlo y esperar, con la tenue esperanza de que alguien bondadoso apareciera para rescatar a ambos. Cuando Fernando escuchó toda la historia, una intensa emoción se apoderó de él. Zeus no solo desafió al destino, también se enfrentó valientemente a su dueño, a quien había amado, por una única razón, proteger una vida inocente. Zeus no era simplemente un perro, sino un símbolo viviente de lealtad, valentía y amor puro. La imagen de Zeus sentado junto al niño en la fría oscuridad de la cueva, esperando pacientemente ayuda, quedó grabada en la mente de Fernando. Ahora, Zeus estaba a su lado, con los ojos brillantes y la cola moviéndose suavemente, como si todo lo que hacía fuera completamente natural. Sin rencor, sin ira, solo había calma, lealtad y un amor incondicional. Fernando sabía que, sin Zeus, ese niño quizás no habría tenido la oportunidad de sobrevivir. Zeus arriesgó todo, incluso su seguridad al lado del dueño en quien había confiado, para hacer lo correcto. En ese momento decisivo, no eligió la obediencia ciega, eligió la compasión. El perro demostró que el valor no proviene de la fuerza, sino del amor. Zeus se convirtió en la única barrera protectora entre el frágil niño y el mundo frío y cruel. Gracias a la inquebrantable lealtad y determinación de Zeus, la policía no solo pudo rescatar al niño, sino que también desmanteló toda la cruel red de tráfico de personas, liberando a muchas otras víctimas. La historia de Zeus no solo es la de un perro, es la historia de un héroe silencioso que se levantó para proteger la vida cuando nadie más lo hizo. Fernando entendió que Zeus merecía ser reconocido no solo como un perro leal, sino como un verdadero héroe. Su amor incondicional, su valentía frente a la injusticia y su determinación de proteger al niño hasta el final son valores nobles que hacen de Zeus un símbolo para todos nosotros. La historia de Zeus, sobre la lealtad y el sacrificio silencioso, siempre será una lección viviente sobre la humanidad y el amor incondicional. Es una prueba de que los héroes no necesitan fama ni gloria, solo necesitan un corazón que sepa amar. Gracias por tomarte el tiempo de seguir esta historia. Si te has sentido conmovido, no dudes en dejar un me gusta, compartir tus pensamientos y suscribirte al canal para difundir esta cálida historia sobre la bondad y el coraje.